buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Este lunes 25 de agosto de 2014, nuestro programa está comenzando la semana y les proponemos dos temas de mucha actualidad para analizar en la tarde-noche de hoy. Comenzaremos con la actualidad en Irak, un país árabe que, como todos conocemos y hemos seguido las noticias, bueno, ha estado en medio o está en medio de una crisis política, militar, social, debido al avance del Estado Islámico y también el regreso de las tropas norteamericanas a ese país. Es un tema que estaremos compartiendo con la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, una de nuestras panelistas habituales en nuestro programa. Después tendremos la habitual sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid y los últimos minutos de nuestro programa estarán dedicados a otro tema de mucha actualidad, pero ya en nuestra región. Me refiero a la campaña presidencial en Brasil, un proceso en el cual, bueno, se sabrá al finalizar quién será la próxima mujer en gobernar ese gigante sudamericano, y diga mujer porque son las dos principales candidatas, precisamente son mujeres. Esos son nuestros temas que les proponemos en la tarde-noche de hoy. Les pido por favor que se mantengan junto a nosotros en esta próxima hora. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. De la presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Nunca el patriotismo ha sido tan consciente que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa Redonda, año 15. Pero antes de comenzar con nuestro primer tema, vamos a nuestra habitual sección La Noticia del Día, que tiene que ver con nuestro país. Seguro usted pudo leer hace algunos días, por Cuba Debate o quizás por la prensa nacional, de Marlon Méndez, la historia de Marlon Méndez, un joven, un niño que soñaba con conocer al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y que colecciona en su habitación, bueno, varias fotos del líder cubano. Y digo soñaba porque ese sueño se convirtió en realidad. Veamos los detalles. Marlon Méndez conoció personalmente al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El niño de 8 años cumplió su sueño, pues siempre deseó tener una foto junto al comandante en jefe. Yo desde los 3 años de edad coleccionaba fotos de Fidel. Un día salí por el noticiero y me mandaron a buscar Fidel. Yo llevé el libro de la victoria estratégica y me lo firmó. Y también conversamos de la escuela, de la agricultura, merendamos juntos. En una de las paredes de su cuarto, Marlon había montado con ayuda de su familia un mural con instantáneas y afiches de Fidel. La abuela, para complacer a su nieto, le había regalado un uniforme similar al que usaba el líder histórico de la revolución. Esto ha sido muy grande para todos nosotros, no tan solo para Marlon, no obstante su hermanito que se llama Alejandro, de 2 añitos de edad, también va a tener una historia para contar. Cuando recibimos la llamada del comandante que quería recibir al niño, nos pusimos muy emocionados, contentos. Yo me puse en especial muy nerviosa, que ya que recibí la llamada, estaba súper emocionada por ese encuentro, ya que el niño iba a realizar su sueño. Pudo tener la oportunidad de darle la mano al comandante, abrazarlo, conversar con él. Estuvimos en un encuentro familiar. Nunca imaginé que se podía hacer todo esto, y porque faltaban las fotos principales, que eran las que él quería tener con Fidel, y se cumplió el sueño y logramos tener la foto del comandante, que él le quería dar la mano a Fidel. El mural de Marlon Méndez ya posee la imagen que tanto deseaba. Sin embargo, el empeño del niño de 8 años no concluye de esta manera. Aunque yo tenga la foto principal, yo quiero seguir recolectando fotos de nuestro comandante Fidel Castro Ruz. Antonio Ernest
Alberto Guzmán, Cuba Visión Internacional. Importante noticia que hoy ocupa espacio en los principales medios de prensa a nivel nacional. Solo me queda, felicitar en el nombre de la mesa también a Marlos Méndez por este sueño realizado. Conocida nuestra noticia del día, vamos ya al primer tema de nuestra mesa redonda este lunes. Pero antes de comenzar nuestro análisis con la doctora María Elena Álvarez Acosta, yo les propongo conocer a usted y a mi invitada también cuáles son las últimas informaciones provenientes de Irak y que han sido reflejadas por las televisoras extranjeras. Veamos. Homenaje a James Foley en Irak. Con velas y flores, decenas de personas agradecen el trabajo del periodista asesinado, mientras en su ciudad de New Hampshire sus vecinos le dedican una misa. Los padres de Foley han publicado la única carta de su hijo en 2 años de cautiverio. En medio de la oscuridad siento que estáis conmigo, les dice el reportero. También que compartir celda con otros 17 prisioneros le ayudaba. Gracias a otro preso, el texto ha visto la luz. Lo memorizó palabra por palabra antes de ser liberado. Lo que escribían era confiscado por los carceleros del Estado Islámico. El que aparece en el vídeo de la decapitación es ahora el terrorista más buscado. Detrás de la máscara podría ocultarse este rapero de 23 años. Abdelmayed Abdelbari, apodado John el Yihadista. El Reino Unido lo ha identificado por la voz. Dudan si es el mismo que ejecuta a Foley porque la grabación está editada. Abdelbari es hijo de un egipcio implicado en los atentados de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Murieron más de 200 personas. La extradición de su padre a Estados Unidos hace 2 años marca la radicalización de John el Yihadista. Deja una vida acomodada en el oeste de Londres para cortar cabezas en Siria. Este lunes un ataque suicida en Irak dejó 10 chiíes fallecidos y 25 heridos. El hecho ocurrió en una mezquita chií del Imam Ali al sur de la capital de Bagdad. Según fuentes locales, el suicida llevaba un cinturón cargado con explosivos y lo detonó dentro del lugar. Los edificios cercanos a la mezquita sufrieron, como ven, severos daños. Recordemos que hace 3 días unos 70 suníes fallecieron también en una masacre supuestamente cometida por milicianos chiíes en la localidad de Bin Wais. Estados Unidos continúa su incursión militar en Irak. Este lunes lanzó 2 nuevos ataques contra puntos de control del grupo yihadista Estado Islámico Daesh. La Fuerza Aérea de Estados Unidos informó que los bombardeos se registraron en los alrededores de la represa de Mosul y en la localidad de Erbil, capital del Kurdistán iraquí. Con esto, el ejército estadounidense ya suma 96 bombardeos en menos de un mes sobre territorio iraquí. Sin embargo, el grupo terrorista Daesh no ha disuelto el califato autoproclamado en sus dominios en el país árabe. Y hay otra noticia también que se conoce, María Elena, que es muy interesante, quizás por ahí podamos comenzar nuestro análisis, y es la visita que hace a Bagdad. Por lo menos ayer estaba en Bagdad el canciller iraní. Se entrevistó con al-Maliki, se entrevistó también con el nuevo primer ministro, pero prometió, y fue algo muy interesante, apoyar a Irak en todo lo que sea necesario para combatir al extremismo. Nosotros aquí en la mesa hemos hablado sobre el papel de Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos, pero ¿cómo se ubica Irán en esta crisis? Irán e Israel, que es otra pieza clave, me parece, en este asunto. Muy bien, buenas noches. Yo quería decir, ya le dije la segunda vez que lo digo en la mesa cuando analizo Irak, que nada es absoluto, eso lo sabemos, que la información parece mucha o poca, que hay una diversidad de actores, que es un medio muy cambiante, que la información realmente no se puede comprobar, vamos a decir así, y que las alianzas pueden ser coyunturales, parece que hoy se llevan bien, mañana no, en fin. Irán. Debemos recordar que en el caso de Irak, después de la agresión de Estados Unidos y del retiro de Estados Unidos, el gobierno que se conforma es chiía. Entonces se plantea que la ganancia realmente de la guerra fue hacia Irán, dicen algunos, y que Irak tiene frontera con Irán. Entonces la postura de Irán tiene que ser a toda costa que la inestabilidad no le llegue al país. Por tanto necesita la paz. Pero es interesante que Irán está en un proceso de paz, que por cierto ellos habían dicho que también le debían quitar las sanciones económicas para tener una mayor participación. Ellos
deben participar. Fíjate qué interesante, Oliver. Ellos consideran que van a participar en todo. Estados Unidos también está participando. O sea, de antagonismos muy grandes, parece que ahora pues van los dos a cooperar con Estados Unidos, a cooperar en esta situación. O sea, es importante, no sé cómo canalizarán la ayuda, puede ser al gobierno, puede ser a milicias chiíes que hay en Irak también, porque indudablemente la ayuda a los kurdos pues la ha catalizado Estados Unidos. No quiere decir que Irán no lo haga, pero indudablemente Irán, aunque fíjate, el Estado Islámico de Irak y el Levante no ha mencionado a Irán en ningún momento. O sea, y además no lo incluye como uno de sus objetivos. Esto es importante. Pero Irán tiene que responder. Curioso. Sí, curioso, muy curioso. Tiene que responder indudablemente a la situación que tiene en la frontera, porque además también otros países occidentales le han pedido esta postura, pero no puede, porque está ahí está, y no sabe cuándo va a llegarle a él. Ahora, Israel, muy interesante Israel. Israel no habla, Israel no ve peligro para él, o sea, por lo menos lo que yo he leído, lo que he podido leer, pues no, Israel sigue asesinando a palestinos en Gaza, pero la situación en Irak, pues no, parece que no le preocupa. Hay que recordar que ayer fue que un avión israelí trató de llegar... Un dron, o sea, un avión no tripulado, trató de llegar a una central nuclear iraní. Y fue derribado. A pesar de tener la capacidad de no ser detectado por los radares, lo tumban. Parece que, lo detectaron, no sabemos cómo, pero fíjate que estamos hablando entonces de contendientes. Pero Irán tiene la misma postura ahora, o una postura que favorece lo mismo que está haciendo Estados Unidos, aunque con otros objetivos, y está allí en el terreno, es un país que está allí. Para ver qué situación o cómo influye la situación del Estado Islámico en Israel y en Irán, hay que tener en cuenta qué es esta organización, porque realmente no sabemos muy bien qué es. El Estado Islámico de Irak y el Levante. El Levante es un término geográfico que se conoce en la región, que no está definido. Que te decía, no menciona Irán, tiene que ver con Jordania, con parte de Israel, Egipto, tiene que ver un poco con la zona costera y la parte noroeste de Arabia Saudita, pero incluiría los países hacia allá. Líbano. Entonces, eso es interesante que a Israel no le preocupe. Sí, desde el punto de vista geográfico, vamos a decir que históricamente esa ha sido la concepción de lo que es Levante, y ellos plantean que es Irak y el Levante, o sea, para allá. Esto parece que no, pero es interesantísimo. Se habla de que es un grupo muy rico, el más rico. Y cuando digo poderoso económicamente, podemos decir que cuando llegó a Mosul, asaltó los bancos y obtuvo dinero. Armas tiene muy sofisticadas. Se dice que es el más poderoso. Ahora fíjate, hay algunos estudiosos que dicen y se hacen esta pregunta: ¿cómo pueden vender petróleo en el mercado internacional controlado por Washington? Porque si tuviéramos el mapa, pues veríamos que los territorios que ellos están priorizando, tanto en Siria como en Irak, son las zonas petroleras. Y cuando vamos a la geopolítica que es la parte norte, ¿no? La parte norte, igual que en Siria, sí. Mosul y la parte kurda de Irak, ahí no están los pozos, y también el sur de Irak. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque los pozos de petróleo están allí y ellos lo están explotando. ¿Y cómo pueden vender el petróleo? Esta es una pregunta que nos llevaría hipotéticamente a responder: si el mercado internacional del petróleo lo controlan las grandes empresas estadounidenses, ¿cómo lo pueden vender? Bueno, pues parece que hay algún arreglo allí con determinadas empresas o con determinados países que le están viabilizando esto. Fíjate, cuando ellos estaban en Siria, que tenían combates en contra del Nusra, pues nunca se dijo que iban a ayudar al gobierno de Siria, no, porque ellos estaban en contradicción, pero además querían derrocar al gobierno de Siria, que tú sabes que siempre ha sido la pugna por derrocar el gobierno. Ahora, doctora, este apoyo directo de Estados Unidos a los kurdos, a la población kurda, que sabemos que es una autonomía, pero incluso tiene un ejército propio y todo, algo muy interesante, se le está dando armas a los kurdos, al ejército kurdo, pero también al ejército de Irak. Ha despertado, vamos a decir, entre los analistas la especulación sobre la posibilidad de un Estado kurdo. ¿Cómo usted ve desde el punto de vista geopolítico esa posibilidad? ¿Es viable, tomando en cuenta de que buena parte de la población kurda, la mayoría, no está en Irak? ¿Creará un problema? Rápidamente, lo que estaba diciendo tiene mucho que ver con la postura de Israel y de Irán. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo que dicen que fue
fundado y alimentado por Estados Unidos y que es apoyado por Estados Unidos, y otros dicen que no, que es terrorista y que es islámico. Yo pienso que tiene de ambos, porque recuerdo a los talibanes que surgieron conformados por Estados Unidos y después entonces le hicieron la guerra a Estados Unidos. Esta situación del Kurdistán es muy interesante también. ¿Por qué? Porque la situación, o sea, nosotros vemos a los kurdos como una unidad, pero no es así. También ha habido diferencias y contradicciones entre los kurdos. Sin embargo, la situación de los kurdos iraquíes es, vamos a decir, la excepción. Son los que más autonomía han logrado. Ellos desde el 92 tienen un Estado que fue reconocido en el 2005, Estado autónomo dentro de Irak, lo que no se les reconocieron las fronteras y el control del petróleo que ellos iban a vender. Entonces, fíjate, Oliver, ellos están planteando ahora hacer un referéndum. O sea, cuando esta situación contra el Estado Islámico termine, ellos quieren hacer un referéndum para la independencia. Eso llevaría a la balcanización de Irak. Pero el problema, como tú decías, está más allá de la frontera, porque el Kurdistán iba a surgir en el año 23, cuando en Lausana, se dijo, vamos a conformar el Kurdistán. Sin embargo, por un problema de mantener la unidad de Turquía, no se hizo. Y después, entonces, se están en Turquía, Irán, Irak y Siria. Yo no voy a mencionar a Siria, voy a mencionar a Irán y Turquía. Es un problema de seguridad nacional, tanto para Irán como para Turquía, el problema kurdo. Si se crea un Estado kurdo independiente en Irak, primero, balcanizaría el país. ¿A quién le interesaría eso? ¿Hasta qué punto el resto del país lo iba a permitir? Esto es interesante. Pero los intereses de Turquía e Irán van a consentir en eso. ¿Hasta qué punto le afecta sus intereses? Ahora fíjate. Turquía, que es un gran aliado de Estados Unidos, miembro de la OTAN. Por supuesto, sin embargo, la parte kurda, hay un general estadounidense que está diciendo que es la región sur noroeste de la OTAN. O sea, están interesados, pero volvemos a lo mismo. Turquía constantemente ha tenido manifestaciones de los kurdos. No puede permitirse Turquía que se dé, o por lo menos pienso yo, desde el punto de vista geopolítico, que se dé la independencia dentro de Irak, porque esto traería entonces cola, como decimos popularmente, porque entonces las otras regiones también querrían esa independencia, y tal vez no aspirarían a un Kurdistán unido, sino algunos querrían tener una supremacía sobre los otros, porque tampoco hay esa unidad. Porque desde el punto de vista histórico se ha ido conformando una identidad, vamos a decir, dentro de esos países, desde que termina el Imperio Otomano, después la división europea, y ya dentro de cada país hay una identidad. Entonces, al tú decir, bueno, se le va a dar la independencia a los kurdos en Irak, traería un problema de división al interior de Irak y traería un problema de contradicciones con esas fronteras con países que son potencias, vamos a decir potencias medias, pero potencias al fin y al cabo, sobre todo Irán y Turquía. Entonces, no creo que lo consientan. Entonces, en una hipotética victoria sobre el Estado Islámico, los kurdos no tendrán el país, el Estado, vamos a decir, tan deseado. Es algo bastante difícil. Tal vez Estados Unidos lo apoye, ¿por qué no? Porque además controlan el petróleo. Pero eso lo que estoy diciendo es que traerían contradicciones mayores al interior de la región y en países, uno que no es aliado, que es enemigo de Estados Unidos, y en el otro que es aliado de Estados Unidos. Habría que ver ahí hasta qué punto Estados Unidos realmente quiere mantener cierta estabilidad o simplemente no le importa. Bueno, los kurdos, hablábamos precisamente la semana pasada, el miércoles, que hicimos una mesa redonda sobre Irak precisamente, como una de las, vamos a decir, de las sectas, de los grupos dentro de los kurdos, eran los más afectados, eran los blancos de los ataques del Estado Islámico. Y a veces nosotros, analizamos los temas geopolíticos, los temas políticos, los temas militares, y a veces cometemos el error de olvidarnos del rostro humano. Y eso precisamente quiero mostrarles con el siguiente trabajo. جبا بيرن ما بو ما بازا نقول برو كنده ما بو انواتينا فاندرن ما تركات كنده خدايا ما تشكي خنان يدكان ما بو نال ما تخرجون ما نافيا مقتينا فاندر Mahmud Urmanu, Malin Mahmud Urman, Terka Bukadam Mater.
matar ka mal khoda matar ka babu ka piru khoda bhat malu khabu rehela. La guerra siempre tiene rostro de niño y este es uno de los casos. Pero usted, doctora, hablaba de Siria y es muy importante porque este fin de semana hay una noticia muy curiosa. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, del ejército norteamericano, dijo que el Estado Islámico se podía derrotar siempre y cuando se combatiera en Irak, pero también en Siria. ¿Cómo interpretar esas palabras? Bueno, quieren intervenir también en Siria, quieren bombardear en Siria, porque realmente, además, el ejército islámico ha tenido avances importantes en Siria. La lectura, por eso yo decía al inicio, alianzas coyunturales, trabajo diplomático, información pública, otra no. Se habla de un acuerdo secreto a través de Alemania entre el gobierno sirio y Estados Unidos para darle información de inteligencia al gobierno sirio, fíjate. Pero bueno, se dice que es secreto, que no se ha confirmado. Lo otro está en que el gobierno sirio ha declarado que si llegan a un acuerdo con los sirios, ellos lo van a permitir, en ese caso sí. Estados Unidos ha dicho que no, o hasta ahora no ha dicho que va a pedir el permiso, sino que lo va a hacer como lo está haciendo con Irak. Esto agravaría aún más si no se pone de acuerdo con el gobierno sirio las contradicciones en el conflicto sirio, porque le está obviando la soberanía siria, pero sería una oportunidad, vamos a decirlo así, que tendría Estados Unidos entonces para llevar la guerra allí, cuando no lo agredió, pero ahora poder utilizarla contra Siria. Creo que, y entonces vuelvo a lo que estaba explicando al inicio, ¿hasta qué punto realmente el Estado Islámico es aliado de Estados Unidos o se ha convertido en su enemigo? ¿Hasta qué punto Estados Unidos teme como aliado de Israel que es que el Estado Islámico logre controlar Siria y siga avanzando hacia la costa? Entonces esto habría que tenerlo en cuenta, pero indudablemente en Irak está violando la soberanía, en Siria tal vez lo intente hacer, pero el gobierno sirio mantiene la postura de que no lo va a permitir. Bueno, doctora, usted que es historiadora, seguro podrá recordar cómo Estados Unidos muchas veces fabrica a los enemigos para después combatirlos. Así crearon a los talibanes, ayudaron a Al-Qaeda, y al Estado Islámico también, pero cuando estaban en Siria no lo combatían. El malo era el gobierno. Entonces ahora sí les preocupa porque van a crear, ya tienen el califato. Por eso te decía, ¿hasta qué punto realmente Estados Unidos, en una frase muy popular, le ha salido el tiro por la culata, que es muy popular, o no? Esto está complicado porque la información sobre el terreno no está y muchas veces se fabrica. Lo que indudablemente en el escenario regional, la tendencia histórica de los estados que se han ido conformando por las divisiones artificiales, se están viendo cada vez más fuerte con toda esta intromisión externa y bueno, Irak es un volcán y Siria también se ha convertido en un volcán que además agotada, vamos a decir así, o con una situación de guerra desde marzo del 2011, Irak desde que se fue a Estados Unidos, desde antes, con una situación de guerra desde el 2003, estamos hablando de países devastados y tú decías, bueno, la situación social, nadie se acuerda de ellos, los iraquíes y los sirios, igual que desgraciadamente los palestinos parecen no ocupar un lugar importante. Bueno, a nosotros nos quedan muchas mesas sobre el Medio Oriente, sobre Irak, sobre Gaza, sobre Palestina en general, sobre Israel. Usted queda invitada, bueno, es una de nuestras panelistas habituales y yo le doy las gracias por haber estado junto a nosotros en esta tarde. Este martes, miércoles y jueves, retos y proyecciones de la educación general cubana en la mesa redonda. Directivos del Ministerio de Educación, encabezados por la ministra Enaelsa Velázquez, comparecerán durante el martes y miércoles en la mesa redonda para explicar las principales políticas y los desafíos que tiene hoy la educación general en Cuba. El jueves habrá un programa para responder a las opiniones y preguntas de la población sobre este importante tema. Si usted desea participar con su comentario o interrogante, puede llamar de martes a jueves entre 9 ante meridiano a 5 pasado meridiano al teléfono 646-5900. También puede hacerlo el martes y miércoles entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión de los programas al teléfono 831-2484. Puede además utilizar nuestro correo electrónico mesaredonda@enet.cu o comentar en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos siempre, más allá de la noticia.
Bueno, y yo sé que una de las secciones de los momentos más esperados por la teleaudiencia de la Mesa Redonda es nuestra sección La Esquina. Así que sin más, vamos ya con Reinaldo Taladrí. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Como ven por el título, sigue Ferguson siendo el pueblo más comentado y famoso de los Estados Unidos, y ojalá fuera por otras razones. El incidente, ya muy comentado, un policía blanco recientemente condecorado asesinó a un adolescente negro desarmado, sigue dando que hablar, pero lo más importante, siguen saliendo aristas de este complicado problema, y de eso les quiero comentar hoy. La primera, fíjense la imagen que ustedes están viendo ahí atrás, dice policía en inglés, pero parece como una especie de vehículo militar, casi un vehículo blindado, un semitanque, algo así, ¿no? Bueno, efectivamente de eso se trata. Como parte de ese gran negocio que es el complejo militar industrial, y como parte de otro tema que les quiero hablar, la policía en los Estados Unidos cada vez se ha ido convirtiendo en algo más parecido al ejército y ha empezado a usar implementos que son hechos para el ejército regular. En Estados Unidos existe una cosa que se llama el Acta Posse Comitatus, así en latín, que prohíbe que el ejército intervenga en cuestiones dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Con los peligros sociales, económicos, el descontento, etcétera, se ha buscado una fórmula de ir militarizando cada vez más a la policía. Pero esto tiene otra rama, y la otra rama que tiene esto es que el complejo militar industrial es un gran negocio. Y por supuesto, si hay más encargos de aparatos como ese que están viendo ustedes ahí en pantalla, o de tipos de armas, etcétera, que son del ejército para la policía, por supuesto que el complejo militar industrial, que todo el mundo sabe la relación que tiene con el poder político y cómo funciona, estará de fiesta. Ahora, la violencia, los crecientes asesinatos por parte de la policía, más las consecuencias que eso trae, ha llevado a que el propio presidente de Estados Unidos, a raíz de esto que ocurrió en Ferguson, diga que él considera y que cree y va a proponer que se comience a desmilitarizar la policía de todos estos implementos, toda esta tecnología que le han estado dotando en los últimos años. ¿Lo logrará? No lo creo. ¿Logrará algo importante? Ojalá, para el bien de los norteamericanos. Esta es una, digamos, una subtrama de este asunto de Ferguson, pero hay otra, y es que hay quienes consideran, y yo me incluyo, en que hoy se está banalizando o se está tratando de tomar como algo normal cada vez más dentro de los medios en los Estados Unidos, que murió alguien o que murió. No es que no sean noticias de primera página, porque desgraciadamente muchas veces todo lo que sea hecho de sangre de cualquier tipo son titulares, sino que cada vez se repite más esta noticia. Y yo creo que es bueno recordar algo aquí que ocurrió en la administración Obama, pero que forma parte de esta filosofía. Vamos a verlo en pantalla. El 30 de septiembre del 2011, casualmente septiembre de 2011, Obama tomó la decisión de usar un dron para asesinar en territorio de Yemen a 2 ciudadanos estadounidenses. Son de origen árabe, pero son ciudadanos con todas las de la ley de los Estados Unidos. Ahí están las 2 fotos. Vamos a seguir viendo en pantalla. En un memorándum, esto que están viendo aquí es un memorándum que hizo el Departamento de Justicia y que se filtró. Posteriormente se filtró el memorándum. Ese memorándum dice que el gobierno tiene el derecho a llevar a cabo la ejecución extrajudicial de ciudadanos estadounidenses, y especifica: para tomar la decisión es suficiente con que un funcionario del gobierno de Estados Unidos de alto nivel y con conocimiento de causa determine que el objetivo del asesinato ha estado recientemente implicado en actividades que representan una amenaza de ataque violento y que no hay evidencia que sugiera que ha renunciado o abandonado esas actividades. La filtración de este documento, de este memorándum que lo hizo la cadena NBC, provocó una reacción muy fuerte en muchos sectores, pero el escándalo murió, quedó ahí. Y todo era porque los 2
eran ciudadanos estadounidenses. Nunca se ha provocado esa reacción, por supuesto, con el millón de iraquíes que han muerto o los que matan en bombardeos de otro tipo. Eso no, es que eran ciudadanos estadounidenses, pero con la salvedad de que el gobierno ahora estaba facultado para organizar y ejecutar el asesinato extrajudicial de un ciudadano estadounidense, como decía este memorándum. Una de las reacciones que hubo ante esto, vamos a verla en pantalla. Ahí está. El subdirector jurídico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, Yamil Jaffer, dijo: un documento escalofriante básicamente sostiene que el gobierno tiene derecho a llevar a cabo la ejecución extrajudicial de ciudadanos estadounidenses. No lo sostiene, lo dice, lo explica, además dice cuándo y cómo, qué hace falta para que se apruebe esta ejecución extrajudicial. Yo le insisto eso, estamos hablando de asesinato extrajudicial de un ciudadano de un país por el gobierno de él, reconocido en un memorándum del Departamento de Justicia. Ahora bien, a raíz de esto, el doctor Néstor García Iturbe, ustedes lo conocen, ha venido aquí, el que nos habla de las armas, que tanto les interesa a ustedes esos programas, de los nuevos tipos de armas, que ha hablado de algunas de estas que está usando la policía. Hizo un análisis de unos puntos sobre esta operación de asesinar en territorio extranjero a 2 ciudadanos estadounidenses y que eso sea aprobado por alguien, acuérdense que decía, de alto nivel. Vean los puntos que él puso en el análisis que quiero compartir con ustedes. Lo primero, que esto fue una acción que no se desarrolló en un campo de batalla. No se trata de un campo de batalla donde hay 2 bandos peleando, no me gusta usar la manera legal, pero por lo menos con hostilidades declaradas. Se ejecutó contra alguien que nunca fue acusado de crimen alguno. Esto es importante. Ninguno de estos 2 que fueron asesinados se llevaron a un tribunal ni se les presentó cargo, ni se le habían presentado. Vamos a continuar. Sucedió un mes antes, y de la misma manera, un mes antes, al hijo de uno de ellos también lo asesinaron en un ataque de un dron. Fíjense esto. Y en ningún momento se pudo probar que hubiera realizado un acto criminal. Se repite la tendencia. Usted no está acusado de ningún acto concreto y se le ejecuta extrajudicialmente. Vamos a seguir. Esto es un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice: a pesar de que en el memorándum de Barron, este es el memorándum del Departamento de Justicia, este es el apellido del hombre que lo hizo, que era un consejero legal del Departamento de Justicia, se planteaba como irrefutable la vinculación con Al-Qaeda y acciones terroristas de estas 2 personas que fueron asesinadas, no se mencionaba hecho o evidencia alguna que lo asegurara. Es decir, ellos decían, no hay duda, están vinculados al CAE, acciones terroristas, pero es lógico que usted diga, por ejemplo, participaron en un plan para volar una terminal de ómnibus, de trenes, participaron en la confección, pero no mencionaban nada concreto. Lo único cierto que se mencionaba es que habían estado involucrados en actos de propaganda contra el gobierno de Estados Unidos. Y esto en Estados Unidos es sagrado por la enmienda que garantiza la libertad de expresión en la Constitución. A nadie por ningún acto de propaganda lo pueden acusar, y mucho menos ejecutar, o sea, asesinar extrajudicialmente con un dron. Pero vean lo más curioso de esto, quiero que lo vean en pantalla ahora, lo más curioso. Dentro de los antecedentes de uno de los que fue asesinado, se apareció que el hombre había estado colaborando con el Pentágono y el FBI 10 años antes de su eliminación física. ¿Qué ustedes creen de esto? El hombre trabajó con el FBI, eso no les suena común. Así no empezó Osama Bin Laden, trabajando con los norteamericanos contra los soviéticos en Afganistán. ¿Sería este otro caso más y ahora lo asesinan? ¿Será este uno de los motivos para no decir por qué se asesina extrajudicialmente una persona? Porque a lo mejor el hombre sabía en qué estuvo trabajando. Y eso me lleva a hacerme un grupo de preguntas como estas que le he hecho, válidas a partir de este incidente, ¿no? Lo primero es que por qué nunca se dicen las cosas concretas de lo que estaban haciendo estas personas, qué hechos de terrorismo concreto estaban haciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto que aprobó Obama? Que recuerden que fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, y las famosas listas de asesinatos que aprobaba Dick Cheney cuando era vicepresidente? Esas eran, elevaban las listas, se aprobaba este sí, este no, después salía del comando especial que ellos tienen en la Florida, grupos de tarea que iban en giras de asesinato por el mundo, liquidaban a la gente, asesinaban a la gente que estaba en las listas y regresaban.
Eso se hacía durante la administración Bush. ¿Y cuál es la diferencia? Que alguien con esa característica apruebe que un dron vuele y asesine desde el espacio a 2 ciudadanos, incluso estadounidenses. ¿Cuál es la diferencia? ¿Han pensado en eso? ¿O es que hay una lógica imperial que se repite en esto? ¿Quién es el que decide hoy? Ustedes vieron que en el memorándum no se especifica, dice funcionario de alto nivel con conocimiento de causa. ¿Quién decide a quién se asesina y no? Yo creo que es importante. Y lo otro, se estaba analizando todo este tipo de cosas cuando suceden fuera de Estados Unidos. O sea, se dan como una noticia y a los 3 días se olvidan de ella. Estamos hablando de asesinato extrajudicial de personas. Se está convirtiendo en algo común. Pasó de la administración de la llamada extrema derecha de Bush a la administración de un liberal considerado socialista por 1% no despreciable de americanos. Y los dos hacen lo mismo. ¿No les resulta curioso? Y volviendo a Ferguson. Sí, lo que pasó en Ferguson ha dado origen a todo esto, pero es que esto no se puede separar de este contexto en que se está volviendo habitual, y ahí termino y vuelvo al inicio, que un gobierno decida el asesinato extrajudicial de personas. No están, muchos de estos policías a veces son veteranos del ejército, se forman en esta filosofía y esto forma parte de toda una filosofía imperial. Así que creo que no es ocioso, a raíz de lo de Ferguson, recordar este caso de asesinato extrajudicial autorizado por alguien muy alto en el Ejecutivo, y también que el negocio que están viendo atrás en pantalla, el complejo militar industrial, está a todo tren, proveyendo a la policía de aparatos que son del ejército, de armamento del ejército, de tecnología del ejército. Así que vean qué complicado es y qué falta hace que no haya secretismo en las cosas del imperio para que se conozca, porque fíjense, hoy pasa en Ferguson, mañana puede pasar en otro lado, pasó en Yemen, pero puede pasar en cualquier otra parte del mundo. Así que sigue Ferguson y ojalá que termine la tragedia para bien de los norteamericanos y del mundo. Termino y regreso a la esquina con Oliver. Está impactando la crisis económica internacional. ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Bueno, muchas gracias a Taladrí. Ya veíamos en las imágenes de esta cortina que acabamos de transmitir cuál es el tercer y último tema de nuestra mesa redonda. Las elecciones en Brasil, un proceso electoral que tendrá Nidia, que es nuestra invitada para este tercer y último tema. Nidia Díaz, periodista y analista de temas internacionales. Decía Nidia que es un tema muy importante para toda la región por el peso que tiene Brasil en la política regional. Yo le propongo primero ver un pequeño reportaje sobre el tema de las elecciones para comenzar nuestro análisis. ¿Le parece? Veamos. Brasil decidirá antes de que acabe el año si concede otro mandato presidencial a Dilma Rousseff. La primera mujer en ocupar el Palacio de Planalto ha tenido que equilibrar los deberes de una potencia emergente con las necesidades de un país que lucha contra la pobreza y otros problemas sociales. Dilma ha continuado y profundizado el proyecto político iniciado por su predecesor, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, cuyo gobierno cambió la vida de millones de brasileños. La presidenta ha podido evolucionar al mismo ritmo que su país. Dilma asumió las protestas de mediados de 2013 como una oportunidad para encontrar soluciones. Una de las iniciativas en respuesta a las demandas de los manifestantes fue el programa Más Médicos para Brasil, en el que participan 11.000 profesionales cubanos. Dilma es la favorita en las encuestas de intención de voto, una posición respaldada por el trabajo de su gobierno, la carta credencial que determinará su continuidad en la presidencia. Javier Ortiz, especial para la Mesa Redonda.
Bueno, elecciones en Brasil, en octubre debe saberse quién ganará este proceso electoral. Y hay, vamos a decir, dentro de esos 9 candidatos a la presidencia, Nidia, bueno, 2 personajes principales. Está Dilma Rousseff, la actual presidenta, que la favorita, y está también Marina Silva, un personaje, vamos a decir, muy interesante. Quisiera comenzar precisamente hablando sobre quién es esta mujer y como política, sus debilidades y también su fortaleza. Sí, buenas noches, Oliver, pero yo diría que son 3, es decir, está Dilma, que es la candidata. No, digo 2 por las encuestas, que eran como las 2 principales. Está Aécio Neves, que es el candidato del principal partido opositor, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y está ahora Marina Silva, que sustituyó, ella iba en la dupla de Eduardo Campos, que falleció, como todos recordamos, el 13 de agosto en un accidente aéreo, y ella iba de vicepresidenta de esa fórmula, y el Partido Socialista Brasileño decidió que ella sustituyera, en este caso, a Campos, que falleció. Realmente yo pienso que hay un interés muy marcado por parte de los medios, por parte de la oposición, por parte de los intereses que no quieren una reelección de Dilma, de potenciar las posibilidades que tiene realmente Marina Silva. Marina Silva es una mujer que ya fue candidata a la presidencia en el 2010, quedó en tercer lugar en ese entonces, iba al frente de, o sea, la colocó el Partido Verde en aquellas elecciones y ahora va por el Partido Socialista. Pero es una mujer un poco controversial, en el sentido de que es una mujer, bueno, es una mujer de extracción muy humilde. Ella hasta los 16 años fue analfabeta, después como trabajadora doméstica estudió, se alfabetizó y llegó a ser licenciada en Historia, y en el año 85 ingresa al Partido de los Trabajadores. Desde su posición de militante del Partido de los Trabajadores fue concejala, fue diputada. Disculpe que le interrumpa. Partido de los Trabajadores, que es el mismo partido de Dilma, el mismo partido de Lula, ¿no? Por supuesto que es el partido que está en el poder desde hace 12 años. Fue desde esa posición concejala, como te digo, diputada de un estado, y fue senadora de la República, hasta que en el 2003 el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva la llama por su vocación ambientalista a dirigir el Ministerio de Medio Ambiente en ese país tan importante, tan puntual por todos los temas que conocemos de la Amazonía y todo lo demás. Estuvo ahí hasta el 2008. En el 2008 renunció a ese cargo y renunció al partido. En el 10 aparece con el Partido de los Verdes, y ahora quiso inscribir una organización, un partido, Red de Sostenibilidad, que es el nombre que ella le dio a ese partido, pero no logró las 500.000 firmas para poderlo inscribir y ser candidata independiente por ese partido. Y entonces, en una alianza con el Partido Socialista, pues llega en la dupla de Eduardo Campos y ella. Te digo que hay un interés, porque bueno, Eduardo Campos murió el 13 de agosto. Y Campos tenía, según todas las encuestas, entre un 8 y un 10 de intenciones de voto. Neves, el partido de la derecha, tenía un 20, un 21, y Dilma siempre ha oscilado por encima de un 37%. Las encuestas no nos dicen nada en última instancia. No, y falta mucho tiempo todavía. Estamos hablando del 5 de octubre, estamos hablando de un escenario político muy movible, y estamos hablando de que en ese 5 de octubre fundamentalmente van a dirimir 2 izquierdas, el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialista Brasileño, que fue aliado del PT en las primeras elecciones. Es curioso, y esto, bueno, dice mucho de la situación de la izquierda en América Latina y sobre todo en Brasil, que la principal rival de la presidenta Dilma Rousseff sea de la propia izquierda y no de la derecha. ¿Cuál es el tema ahí? El tema ahí que te repito, que es una mujer un poco controversial, porque la gente un poco que le anota esto, es decir, hoy está con unos, mañana está con otros. Su gran aspiración es, lo ha dicho reiteradamente, ser la primera mujer negra que se convierte en presidenta de Brasil y de origen humilde. Esa es su gran aspiración. Pero es una mujer que le cuesta trabajo
dejar el radicalismo medioambiental, incluso de desarrollo sostenible, y no es dada a las alianzas. Sin embargo, de ir a una segunda vuelta, como dicen ahora los analistas, las encuestas y la oposición, el 26 de octubre con Dilma, dicen que ella ganaría, pero para ella ganarle a Dilma Rousseff tendría que hacer muchas concesiones a la derecha, y supuestamente desde su posición ella no debería acceder a todas las camisas de fuerza que se le impondrían para llegar a la presidencia. No, y las informaciones también hablan de que incluso dentro del Partido Socialista, dentro de los partidos que están aliados a ella, no hay mucha conformidad, ni se ve muy bien esta candidatura de ella. Ahora, usted decía, si bien hay, vamos a decir, una intención mediática de resaltar, elevar la figura de Marina Silva, también está la intención de atacar, vamos a decir con todos los hierros, como dicen los cubanos, a la figura de la presidenta Dilma Rousseff. Hay ejemplos claros. Claro. Indiscutiblemente el gobierno de Dilma Rousseff, como lo fue el gobierno, los dos mandatos de Ignacio Lula, todavía le molesta a aquellos sectores que dentro del país están por la vía del neoliberalismo y están por la vía de la transnacionalización de la economía brasileña. Estamos hablando de una presidenta que en los años de su mandato, más la herencia de los dos mandatos de Lula, sacó de la miseria a 40 millones de brasileños. Estamos hablando de que en su mandato creó 5 millones de empleos. Una mujer que ha hecho programas sociales a partir de la renta petrolera, que es una de las cosas que la atacan a ella. Por supuesto, la derecha y los sectores de la oligarquía económica en Brasil. Con esa renta ha hecho el plan, los programas Bolsa de Familia, y ha hecho este programa de Más Médicos, que era uno de los reclamos de aquellos sectores que, que pedían que un gobierno de izquierda hiciera más en favor de los más desfavorecidos. Pero sin embargo, desde el punto de vista al interior de Brasil, ha tenido una economía sostenible, es decir, estable, heredada también por años de bonanza de los periodos de Lula, aunque como en el mundo entero, y esa es una de las cosas que quieren reflotar, es que hay una contracción, es decir, que no hay un crecimiento en Brasil. En Brasil hay un crecimiento pequeño comparado con años anteriores, pero es que la economía planetaria está en crecimientos negativos y ellos tienen un mínimo de crecimiento. Por ejemplo, en la agricultura, ellos este año van a crecer en importantes rubros de la producción de cereales, de la producción de arroz, en fin, cosas que no se tienen en cuenta a la hora de atacarla. Eso desde el punto de vista de la política interna, pero desde el punto de vista de la política exterior, Dilma ha liderado ante Lula, pero a ella le tocó ahora un periodo de el BRICS, es decir, Brasil se ha convertido en una es una potencia latinoamericana, pero se ha convertido en un vocero de las economías emergentes de América Latina, se ha convertido en una defensora de la integración, y eso tanto el Partido Socialista como el Partido de la Socialdemocracia atacan la posición de Brasil en el Mercosur. Y creo que más allá también, porque a Estados Unidos no le conviene una potencia regional latinoamericana fuerte como Brasil. No, vamos a recordar que Dilma se les plantó en Naciones Unidas y le denunció el espionaje, y Dilma apoya a Irán, es decir, se ha apoyado a la revolución bolivariana y a la revolución cubana. Ahora, bien breve, Nidia, hubo un caso muy interesante con el Banco Santander que muestra esta estrategia contra la presidenta Dilma también. Eso es uno de los elementos que se están usando de injerencia de factores foráneos en ese país. El Banco de Santander es un banco importantísimo que tiene en Brasil casi 4.000 sucursales, pero tiene 30 millones de, ¿cómo se dice? Afiliados, sí, ¿no? de usuarios. De usuarios en ese banco. Bueno, pues hicieron una carta, un informe que dice, usted y su dinero, advirtiéndole a esos 30 millones que de ganar Dilma Rousseff la reelección, pues la economía se retrotraería
y tendría problemas las economías individuales de esos 30 usuarios. Eso es un ejemplo de los tantos que se pueden poner para ver cómo ya se está atacando una reelección de Bill. Bueno, un tema que estaremos analizando en nuestra mesa redonda mucho hasta el día 5 de octubre, que por fin se van a celebrar las elecciones presidenciales. Repito, como dije al principio, un evento importantísimo para la política latinoamericana. Creo que del próximo presidente de Brasil dependerán muchas cosas, como también dependerá mucho de lo que suceda con Bolivia, con Venezuela y con otros países que marcan la pauta en América Latina. Muchas gracias, Nidia, por haber estado una vez más con nosotros en la mesa redonda, y nosotros nos despedimos ya con la serie Fidel es Fidel del realizador Roberto Chile, la serie que habitualmente estamos poniendo al final de nuestra mesa redonda. Muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros este lunes 25 de agosto, en la tarde-noche de este lunes 25 de agosto. Tonto, señor W. Respete la inteligencia de las personas capaces de pensar. Lea algunas de las 100.000 cartas que nuestros pioneros le enviaron. No insulte a Martí, no invoque en vano su sagrado nombre. Deje de buscar frases de ocasión para sus discursos. Respete y respétese a sí mismo. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, contra el cual se estrellarán sus planes genocidas. Se lo aseguro. Compatriotas, frente a peligros y amenazas, viva hoy más que nunca la revolución socialista. Patria o muerte, venceremos. ¡Que viene Fidel! ¡Que los imperialistas no pueden